días, nosotros somos los alumnos del segundo y tercero de bachillerato y vamos a hablarles sobre el código oculto de las pirámides. Las pirámides son unas misteriosas estructuras que se encuentran en todo el planeta y en los rincones más remotos del mundo. Estas enormes estructuras desafían nuestras propias habilidades de ingeniería, inclusive hoy en día, y están conformadas por enormes bloques de piedra que poseen varias toneladas de peso y que no dejan de sorprender a científicos, arqueólogos e ingenieros. Nada más que el silencio de una infinita oscuridad. Pero el aliento del Creador revoloteó contra el rostro del vacío susurrando que se haga la luz. Varias evidencias muestran que existe una conexión entre ellas desde Asia hasta América. ¿Cómo es posible que hayan poseído estos conocimientos? Esa es una de las preguntas que la mayoría de expertos en el tema tienen problemas en responder. La comunicación mutua. Es decir, ¿cómo pudieron estas civilizaciones haber realizado similares monumentos sin haber tenido comunicación entre sí? Muy buenos días, hoy día les vamos a hacer una entrevista a los hermanos Carter que nos van a hablar sobre las similitudes que hay entre las diferentes pirámides en el mundo. Cuando nos fijamos en el templo de Kandisuru en Indonesia, podemos notar que tiene varios elementos similares a las de las pirámides de México llamadas Chichén Itzá. Estas están separadas por medio mundo de distancia y además estas no son las únicas similares que hay en el mundo. Por otro lado, si echamos un vistazo al templo de Shiva en Camboya y lo comparamos contra el templo del Inca en Guatemala, nos damos cuenta de que comparten similitudes entre sí, tanto en su estructura como en su ingeniería interior, en los materiales que utilizaron para la construcción de él. Pero queda una incógnita. Estas dos civilizaciones están situadas a miles y miles de kilómetros entre sí. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que haya esta relación entre la construcción de estas dos civilizaciones desde un polo del mundo hacia el otro? Esto nos lleva a solo tener una conclusión. ¿Es acaso este el código oculto entre las pirámides? A continuación, nuestro investigador nos va a dar su resultado. Cuando vemos las pirámides podemos dar cuenta que las dos tienen similitudes, como por ejemplo, las escaleras están situadas en la parte de la entrada hasta la parte superior. Además están construidas por grandes bloques, lo cual no puede ser una coincidencia. ¿Cómo hablar de las pirámides sin mencionar a los egipcios? Razón por la cual el día de hoy traemos a dos personajes importantes de esta cultura, la gran Nefertiti y el faraón Ramsés. Pero primero, unas palabras de nuestro investigador. Hoy voy a hablarles sobre la Gran Pirámide de Keops. Esta se encuentra en Egipto, a afueras de la ciudad del Cairo. Esta pirámide fue considerada una de las construcciones de la humanidad más impresionantes y grandes hechas por el hombre. Pero el por qué y cómo la construyeron sigue siendo uno de los misterios que asolan a la humanidad. Ahora quisiera invitar directamente en el pasado a Nefertiti para que nos hable un poco más sobre esta pirámide. Al realizar con los egipcios, el gran dios Ra fue el arquitecto del universo y fue responsable de construir la pirámide de Giza, Emhotep. Él fue también el principal de crear la primera pirámide en los antiguos tiempos. Pero siempre le preguntamos a él cuando estamos conversando cómo fue que lo construyó, y él siempre nos dice que son las instrucciones de nuestros grandes dioses. La imagen que tengo en mis espaldas fue capturada en 1940 por un piloto de las Fuerzas Aéreas Británicas. Esta imagen de aquí tiene una peculiaridad. Se ven 8 lados en un lugar donde solo debería haber 4. Si se hace un fenómeno, pues si es un fenómeno, vamos a invitar a otro viajero del tiempo que nos explique este fenómeno. Francés. Yo soy el gran faraón Ramsés. Bueno, hoy les vengo a explicar que este fenómeno únicamente se da desde la vista del aire. Cuando el sol proyecta sombras sobre la pirámide, se revela la construcción de 8 sombras. Esto únicamente puede ser
visto desde el aire y será imposible verlos desde la Tierra. Lo interesante de esto es que quien construyó estas características debió ser consciente del ciclo solar, así también como debió tener excelentes conocimientos matemáticos. Según los arqueólogos de la Gran Pirámide, esta de aquí fue construida sobre las masas continentales de la Tierra. También tienen una fuerte conexión con el norte magnético. Aparte de eso, viendo desde el interior de la pirámide, los diseñadores le añadieron ejes que se conectan con las constelaciones de Orión y Sirio. Pero eso en sí no es lo más importante. Lo más importante es la perfecta conexión que tiene esta pirámide con el cinturón de Orión. En la actualidad, en algunos países de Europa también se habla de una presencia de pirámides que mantiene una estrecha relación entre sí. Veamos a continuación cómo se da esta relación. Muchas personas no saben que hay pirámides modernas, grandes pirámides modernas en Rusia y Ucrania. Se cree que estas pirámides crean campos de energía alrededor de ellas, las cuales pueden llegar a afectar a ciertos materiales, si ya sean biológicos o no biológicos. En los últimos 10 años, se ha hecho estudios sobre esto, sobre cómo si ponemos un artefacto con antibióticos, esto cambia, pues estos seres nos enseñan cómo mejoramos nuestro crecimiento, nuestra salud. Y esto, la existencia de la energía se encuentra situado en 1 millar de altura en la Gran Pirámide de Golub en Moscú. Entonces, ¿es posible que las antiguas civilizaciones tengan conocimiento de este poder? ¿O será posible que este fenómeno sea real? Es curioso porque todas las pirámides situadas en México y Rusia están situadas en lugares específicos donde hay mayor concentración de energía. Las similitudes que se encuentran entre las pirámides nos hace pensar cómo pudieron edificar estas grandes construcciones que hasta el día de hoy se encuentran. Y nos dejan muchas preguntas. Incluso vemos que las preguntas que nos dejan son: ¿cómo trasladaron grandes masas de piedra a esos grandes niveles? ¿Y cuál fue la tecnología que utilizaron para poder unirlas? Estas son dudas que incluso la ciencia moderna no ha logrado explicar. A continuación voy a hacer una imitación de las pirámides. ¡Imposible! Si a esta pequeña escala no se puede, es muy difícil. Ahora imagínense una verdadera pirámide. Esto nos hace pensar que los seres humanos de esa época tuvieron que tener ayuda de seres superiores. Ok, depende de ustedes aceptar la información que hemos dado y poder crear su propia conclusión. De hecho, es que las pirámides están expandidas por todo nuestro planeta y no es una simple coincidencia que tengan una relación de su diseño, estructura y elementos. El propósito de las pirámides de Egipto son muy similares a los de la península de Yucatán en el centro de México. Entonces, las pirámides son unas puertas de acceso a algo desconocido. Muchas gracias. Gracias.